Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Mucho se ha hablado de muchos acontecimientos que están sucediendo últimamente, como lo que está pasando en Afganistán, el COVID-19, la vacuna. El mundo está esperando algo, una solución a sus problemas. Pero nosotros los cristianos no estamos esperando algo, estamos esperando a alguien. Y ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo claramente nos dijo, ¿verdad? Ahí vamos ahí a Mateo 24. Vamos a leerlo de ahí del versículo 4. Los acontecimientos que iban a estar sucediendo para este tiempo. Y Él lo llama principio de dolores. Mire, vaya ahí a Mateo 24, versículo 4. Vamos a leerlo del 4 al 8. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿a quién? A los discípulos. Mira que nadie os engañe. Lo primero que te dice es que nadie te engañe. No. Y de la única manera que no podemos ser engañados es llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue eso? Orando, leyendo la palabra de Dios, teniendo comunicación con Él. ¿Sí? Es de la única manera que no podemos ser engañados. ¿Sí? Porque hay tantas cosas que se dicen en YouTube, en la televisión, en el periódico, ¿verdad? Pero de la única manera que no podemos ser engañados es viviendo con y en el Espíritu Santo. ¿Sí? Vaya ahí a Mateo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Primero que nadie te engañe. Segundo, dice, no te turbes por lo que está pasando. ¿Sí? No tengas miedo, que no venga un estrés a nuestra vida por lo que está sucediendo. ¿Sí? Tenemos que confiar plenamente en Él. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario, Él dice, que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes como la que estamos viviendo en estos días, y hambres también, y terremotos en diferentes lugares, como el que acaba de pasar allá en Haití. Y todo esto será principio de dolores. Así lo llama el Señor Jesucristo, principio de dolores. Estados Unidos va a afrontar una de las mayores crisis económicas que no te hayas imaginado, ¿verdad? Próximo año. Pero este será también parte de esa crisis económica, y el próximo año enfrentará una crisis económica terrible. ¿Sí? ¿Verdad? Y el único que puede solventar y librarnos, ¿verdad? Y fortalecernos en la esperanza es el Señor Jesucristo. El mundo va a ir de mal en peor, así que no te creas de esas predicaciones que va a ir de mejor en mejor, no. El mundo va de mal en peor, pero el cristiano, tú y yo que somos cristianos, que creemos en la bendita palabra de Dios, vamos de victoria en victoria, no vamos de derrota en derrota. ¿Sí? El mundo espera algo para resolver sus problemas. Nosotros no esperamos algo, nosotros estamos esperando a alguien, y ese es el Señor Jesucristo. Y mientras Él viene en el arrebatamiento por su iglesia, nosotros debemos de creer y confiar plenamente en su santa palabra. Vaya ahí a 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Gracias sean dadas a Dios por medio de la victoria que es en el Señor Jesucristo. Sin Él no somos nada. ¿Sí? Si no confiamos en Él, todo esto para nosotros va a ser un caos. ¿Sí? Él es el único que nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. El único que nos puede decir en qué momento salgamos huyendo de la ciudad y a dónde iremos. ¿Sí? No antes ni después, sino en el propicio tiempo de Él. Fíjese bien, aquí mismo en el estudio que vamos a tener ahora de Romanos 15, ve ahí Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas? Aquí en la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, la Escritura produce en nosotros
paciencia y consolación. ¿Verdad? Y eso da como resultado esperanza. ¿Sí? Vaya ahí a Romanos 15:13. ¿Qué dice? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El gozo y la paz es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es el único que puede llenar tu ser. No hay otra persona que pueda llenar el hueco que te haya dejado alguna persona. Tal vez tu esposo, tu esposa. Tal vez tu hijo, tu hija. Tal vez tu amigo, tu amiga. Tal vez un compañero, compañera, amigo. ¿Sí? El único que puede llenar y llenarte de gozo y de paz es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es necesario creer en todas las promesas que Él ha puesto en esta palabra. ¿Sí? Como Juan. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es una promesa. Sé salvo tú y será salva toda tu casa. ¿Sí? Los que viven dentro de tu casa. ¿Sí? Otra promesa de mi Padre Dios. ¿Sí? Todo obra para bien a aquellos que amamos a Dios. Otra promesa de mi Padre Dios. ¿Sí? Porque Él nos librará de la prueba que ha de venir. Apocalipsis 3. ¿Sí? Fíjate bien, te voy a encargar de tarea 30 promesas de Dios para tu bien. Escríbeme 30 promesas de parte de Dios para tu bien. ¿Sí? Esa es la tarea. 30 promesas de Dios escritas en la Biblia, ¿sí? Para nuestro bien. ¿Sí? Vaya ahí a Lucas 10, del 23 al 24. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjate bien. Dice, los profetas y reyes, ¿verdad? Quisieron ver y oír lo que estaban en ese momento viendo los discípulos de Jesús. Lo estaban viendo al Rey de Reyes enfrente de él. ¿Sí? Y viendo parte de las promesas cumplidas hasta ese momento de lo que ellos habían leído en el Pentateuco. ¿Sí? En los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora nosotros tenemos la Biblia completa, el Evangelio completo, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento completo. Podemos ver y oír con claridad todas las promesas hechas por mi Padre Dios. ¿Sí? Y estamos a punto de verlo a Él cara a cara en ese arrebatamiento de la iglesia. Por eso nosotros, analizando la carta a los romanos, que muchos le llaman la constitución del cristiano. ¿Por qué? Porque nos marca derechos y deberes del cristiano, la conducta del cristiano. Y eso es lo que estamos analizando ahorita, la conducta de nosotros como cristianos, cómo debe de ser. Para con nosotros, para con nuestro semejante, para con nuestro prójimo y sobre todo para con nuestro Dios. Entonces vamos a orar para empezar. Romanos 15, versículo 1, ¿sí? Amado Padre Celestial, le alabamos y le bendecimos en esta preciosa tarde, dándole la gloria y la honra en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado nuevamente la oportunidad de estar compartiendo tu palabra, enseñando tu palabra, Padre, y te pido, Dios Todopoderoso, lo que dice tu bendita palabra, que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que es llevada y enviada con el propósito tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya allá a Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Capítulo pasado, Romanos 14, ¿verdad? Vimos lo que eran los débiles en la fe. Y aquí en Romanos 15:1, Pablo se está describiendo como fuerte en la fe, ¿sí? Una persona conocedora de la palabra de Dios. ¿Qué es un fuerte en la fe? Una persona conocedora de la palabra de Dios, ¿sí? Y los débiles, pues ya lo vimos en el capítulo pasado. Ve el capítulo pasado, ¿verdad? Que vimos los débiles en la fe, y eso es lo que es el débil en la fe. Vamos ahí a Colosenses 3, del 16 al 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Que la palabra de Dios abunde en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Sobre todo los viernes que recibimos cheque, ¿verdad? En el trabajo. No, pues voy a ir a un club nocturno, le hablo a mi esposo, voy a ir a un club nocturno para hablarle del evangelio a mis compañeros de trabajo. Y vamos al club nocturno. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí en ese lugar? Vamos a tomar una copa, ¿y qué va a pasar? El evangelio lo voy a pisotear y voy a terminar siendo como ellos son, en lugar de haberlos edificado. Hay lugares donde no debemos ir. ¿Sí? Entonces, vamos, ¿verdad? Dice aquí, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿El club nocturno es bueno? No es bueno. ¿Sí? No nos hagamos locos nosotros mismos. ¿Sí? Analicemos desde el punto de la escritura qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Sí? Vamos ahí a 1 Corintios 9, del 16 al 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La comisión me ha sido encomendada. Marcos 16:15 dice: y les dijo, ¿quién les dijo? El Señor Jesucristo a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese mandamiento también es para ti y para mí. ¿Sí? ¿Con quiénes? Con los que viven en tu casa, con los que te rodean, con tus compañeros de trabajo, con los que tú te acercas. Y si aún quieres más, puedes salir a compartirlo. ¿A dónde? A las plazas, a otro tipo de lugares, ¿sí? En los parques, ¿sí? A compartir el evangelio. Amén. Y si lo hacemos de buena voluntad, tendremos recompensa. Si lo hacemos de mala gana, nomás por hacerlo, ¿verdad? Pues no hay recompensa. ¿Sí? Simplemente estamos obedeciendo. ¿Sí? Vaya ahí a Romanos 15:3. Dice la palabra de Dios, dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sí? Entonces, el mayor ejemplo de no agradarse a sí mismo nos lo puso el Señor Jesucristo. ¿Sí? El mayor ejemplo lo puso el Señor Jesucristo. Por amor a su Padre, a su santa palabra, por amor a ti, por amor a mí, no se agradó a sí mismo, sino antes se negó a sí mismo, no tomando su derecho como Dios y recibiendo lo propio de la humanidad. Vaya a Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Las cosas que se escribieron antes. ¿Sí? Cuando estaba el Señor Jesucristo en la tierra, predicando y enseñando a los discípulos, todavía no se escribía el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero ya estaban escritos los primeros 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Y algunos otros profetas. Entonces todo eso fue para enseñanza tanto de ellos al igual que para nosotros, ¿sí? Y la escritura de Dios produce en nosotros paciencia y consolación.
Y la paciencia y la consolación a través de la Escritura en nosotros da esperanza. ¿Sí? Esperanza. Vaya ahí a 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? Entonces la Escritura produce paciencia y consolación y crea en nosotros esperanza. Lo que acaba de leer la hermana dice, ¿lo puedes volver a leer, por favor? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Estamos en esa recta final, los fines de los siglos. ¿Sí? Ya no hay tiempo para otro siglo. Estamos en el fin de los siglos. ¿Sí? Fíjense bien. Estamos en la recta final, en el último jubileo. Dentro de poco te voy a subir un video para hablarte de los jubileos. En los 6,000 años destinados para el hombre aquí sobre la tierra, por su corrupción sobre esta tierra. El hombre había sido hecho por Dios para habitarla por siempre, ¿sí? Pero al desobedecer a Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿sí? Sobre la tierra, ¿sí? Entró la corrupción sobre la tierra y sobre ellos. Entonces Dios destinó 6,000 años sobre el hombre. Y vamos a leer, lee ahí Génesis 6:3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 días, ¿sí? Perdón, 120 años. Dentro de poco te voy a subir un video que te hable sobre los jubileos, para que tú sepas en qué año estamos, ¿sí? Estamos en los últimos años, ¿sí? Y aparte te voy a subir otro video de las fiestas de Jehová. Las fiestas de Jehová no eran nada más para pachanga y comer, no. Las fiestas de Jehová eran con dos propósitos, ¿sí? Adorarlo y santificarlo a Él. Y el otro, tienen un propósito profético esas fiestas. Y eso es lo que más quiero analizar, el propósito profético de esas fiestas para este tiempo de nosotros. Dentro de poco te lo voy a subir. Vaya ahí a... Ok, estamos por entrar a la última semana de los 7 años. El nuevo orden mundial está a la puerta. La entrada del anticristo está próxima. El fin de este siglo se acerca. Mateo 24, del 4 al 14, se está cumpliendo a nuestra vista. El Señor Jesucristo lo dijo proféticamente y ahorita se está cumpliendo a nuestra vista y ahorita se llama esto principio de dolores. ¿Sí? Vaya a Romanos 15, en el versículo que continúa, en el 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjate bien, aquí te voy a narrar un sueño que tuve hace poco. Hace unas semanas, tuve un sueño horrible, y la verdad estuvo horrible. ¿Sí? Soñaba que un ángel negro llegaba por mí. Era el ángel de la muerte. Me dijo, tu hora ha llegado. Sabía que en ese momento si él me llevaba, iría derechito al infierno. Había sido pesado en la balanza y había sido hallado falso. No en cuanto a lo que te he enseñado, todo lo que te he enseñado te lo he enseñado conforme a la palabra y con convicción, ¿sí? Si no estamos hablando de la conducta del cristiano, ¿sí? En ese sueño yo había sido hallado falto en mi conducta como cristiano, ¿sí? No en cuanto a mi enseñanza, lo que te he enseñado la verdad, ¿sí? Pero en cuanto a mi conducta como cristiano, en ese sueño había sido pesado en la balanza y había sido hallado falto, ¿sí? Recuerdo que le dije a Dios, perdóname, sé que te he fallado, dame otra oportunidad. Al instante cuando le dije eso, perdóname,
aquel ángel de la muerte huyó. Y apareció un ángel con vestiduras blancas, con un resplandor hermoso, que solo el Señor Jesucristo puede dar ese resplandor. Recuerda cuando bajó Moisés de aquel monte, cómo brillaba su rostro. Sabía que Dios me había dado otra oportunidad y desperté de mi sueño. Más que un sueño, para mí fue una realidad. ¿Sí? Muchos nos enfocamos o se enfocan en la profecía. ¿Qué está pasando? ¿En qué? Sí, es bueno. Dice, porque el pueblo sin profecía perece. El pueblo sin profecía se desenfrena. El pueblo sin profecía quiere hacer lo que le da su regalada gana. Entonces es necesario la profecía. Pero ¿de qué me serviría a mí saber tanta profecía y perder lo más importante, mi relación con el Señor Jesucristo, mi salvación? Lo más importante para ti y para mí es nuestra salvación, nuestra relación con Él, que no se pierda. Dice Pablo, no siendo que habiendo ganado a muchos, venga a perder mi propia salvación. Tal vez tú le has fallado a Dios. Pero hoy es tu día de pedirle perdón, como yo le pedí perdón. Hoy es tu día de decirle, Padre, perdóname por los pecados que he hecho. Dame otra oportunidad. Escribe mi libro en el libro de la vida. Lávame con tu preciosa sangre. Ayúdame a permanecer fiel y firme delante de ti. Ahorita la mano de Dios no se ha cortado, sigue siendo extendida. La gracia del Señor Jesucristo sigue siendo todavía en este día. Mientras la ira de Dios no haya venido, la gracia de Él todavía está presente. Porque ciertamente la ira de Dios vendrá sobre esta tierra. Esta tierra, ya lo hemos visto, está siendo destinada para juicio y va a terminar en fuego. La vez pasada terminó en diluvio, ahora va a terminar en fuego. Pero tú y yo podemos escapar de ese fuego. ¿Cómo? Recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y si ya lo recibimos, pidiéndole perdón si hemos sido faltos delante de Él. Y volviendo otra vez al camino, el que Él ya ha señalado. Uno de sus discípulos le dijo, enséñanos el camino. Y le dijo Jesús, tantas veces he estado con vosotros y todavía me preguntas, enséñame el camino. Él lo dejó bien escrito en la palabra, en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente a través de Él. Vaya a Romanos 15, del 7 al 12. Dice, el Evangelio a los gentiles. Pablo es nombrado el apóstol de los gentiles. ¿Sí? Por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Sí? Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Los gentiles somos nosotros. ¿Sí? Y Pablo confesó el Evangelio de Cristo a todos nosotros los gentiles y si lo sigue predicando a través de la preciosa palabra de Dios. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿Sí? Isaí, ¿quién era Isaí? Isaí era el papá de David, el rey David. ¿Sí? Y de esa descendencia llegamos hasta el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Él es el que gobernará por los siglos de los siglos, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él va a venir, vino una vez, ¿sí? Para salvación y misericordia de nosotros los gentiles y también del pueblo judío, ¿verdad? Pero vino y fue azotado y murió por ti y por mí
en esa cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos salvación y gracia a través de Él. Pero ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores y establecerá su reino ahí en Israel. Ahí establecerá su reino, juntamente con sus ángeles que están con Él en el cielo y su iglesia, la iglesia de Cristo. Ve ahí, Cristo vino a cumplir la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, para que nosotros los gentiles obtuviéramos salvación, alcanzáramos misericordia y obtuviéramos su gracia. Vaya al Salmos 18:49. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Qué hermoso es juntos alabar a Dios en su santo templo. Qué hermoso es juntos dar un estudio como familia en tu casa. Qué hermoso es hablar de Él en tu trabajo o en donde quiera que te encuentres. Qué hermoso es. Este salmo te lo dejo de tarea para que lo leas en tu casa, Salmo 117, versículo 1 y 2. Pero ahora vaya a Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Sí. Isaías 11:10, ahí te dice claramente que Isaí era el papá del rey David. ¿Sí? Isaías 11:10. Vamos allá a Romanos 8. 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿De qué nos habla aquí? De la llenura del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros y lo necesitamos el fruto de Él dentro de nosotros para anunciar su santo evangelio, ¿sí? Para llevar su bendita palabra con poder y potencia. A veces decimos, ¿dónde están aquellos milagros que hacía Pablo, que hacían los discípulos de Cristo? ¿Tú conoces personas hoy en día que hagan ese tipo de milagros? Yo sí conozco ese tipo de personas que hacen ese tipo de milagros. Son personas llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Llenas del Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia de Cristo, claramente dijo el Señor Jesucristo, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra su iglesia. La iglesia de Cristo tiene que seguir adelante. Tenemos que ir marcando el paso a los que vienen atrás. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cuál conocimiento? La palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo voy a amonestar a mi hermano si desconozco su palabra? Lo puedo amonestar conociendo la palabra de Dios, si está bien o está mal, ¿sí? Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Somos santificados por el Espíritu Santo, agradables para Dios, porque Dios viene por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia santificada y lavada en la sangre del Señor Jesucristo. El 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Vaya ahí. No, sigamos ahí. Porque no os haría sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles por la palabra. Fíjate bien, lo que Cristo ha hecho dentro de mí, que dice, con la palabra y con las obras. Lo que Cristo ha hecho en ti y en mí es a través de su palabra. Lo que tú obras en Él es a través de su palabra. Si yo no le doy gracias a Dios en lo que hago a Él, no tengo ningún mérito. Entonces todo lo que hagamos, hacerlo como si fuera para Él,
y darle la gloria y la honra a Él. No por mi conocimiento y mi inteligencia, no, sino por la sabiduría que emana y viene de Él. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Hoy en día siguen vigentes los milagros, ¿sí? Los 9 dones del Espíritu Santo seguirán vigentes hasta que la iglesia sea arrebatada. Y aún continuarán a través de quienes, de aquellos 144,000 judíos que Dios va a levantar. Y de aquella iglesia que no fue arrebatada, que tuvo un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. En el tiempo de la gran tribulación se dará cuenta que era verdad todo lo que se le decía. Y se afirmarán sus pies, porque lo que Dios empieza, Dios termina. ¿Sí? Dios no ha desechado a Israel. Dios va a terminar su obra con Israel. ¿Sí? Y la va a terminar contigo y conmigo. Si te quedaste, si no te fuiste al arrebatamiento, Dios abrirá tu mente y tu corazón y terminará su obra contigo, pero pasarás por la gran tribulación. Y la mayoría de los que pasen por la gran tribulación serán muertos, decapitados por el anticristo. ¿Sí? Pero Dios terminará su obra. Dios te perfeccionará. Pero ¿qué necesidad tenemos de llegar hasta ese extremo? Si podemos irnos antes con Él, en ese arrebatamiento que viene. El mundo espera algo, una solución a sus problemas, una vacuna que lo libre de esta epidemia, un país que lo libre de la guerra. Nosotros no esperamos, los cristianos no esperamos algo, esperamos a alguien, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Vaya ahí al 18. No, perdón, el 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Qué hermoso es traer una alma nueva a Cristo. Qué hermoso es hablar del Evangelio y aquella persona se arrepiente de sus pecados y viene a los pies de Cristo. Qué hermoso es llevar el Evangelio de Cristo. Un mandamiento que Dios te lo dio a ti, a mí y a su iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No necesitamos ir hasta Europa, España y eso, sino lo que está a tu alrededor, lo que Dios ha puesto a tu alrededor, ahí empecemos. Y si a Dios le place llevarnos hasta otro extremo, hasta otro continente, iremos porque Él nos mandó. Pero mientras podemos ir haciendo la obra con lo que está a nuestro alrededor. Vaya ahí al 22, dice, Pablo se propone ir a Roma, ¿sí? Pero antes de ir a Roma, fue a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, tú puedes ver en el libro de Hechos, ahí fue apresado, vinieron los concilios en contra de él, ¿verdad? Y se desencadenó unas mentiras en contra de él, hasta que llegó a Roma, ¿verdad? Pero ya preso. Pero allá en Roma, ¿verdad? Aun cuando no estaba en una cárcel, pero sí estaba custodiado las puertas de su entrada, de su casa, por soldados. Pero en esa casa él pudo predicar tanto a los soldados como a la gente que se le permitía venir y escuchar del Evangelio de Cristo. Ahí en ese lugar Pablo alcanzó muchísimas almas para el Señor Jesucristo. ¿Dónde estás tú parado? ¿Dónde estoy yo parado? Ahí donde estamos parados, donde Dios nos ha puesto a trabajar, donde Dios nos ha dado un lugar para vivir, con la gente que nos rodea, con la gente que hablamos o compartimos. Hablemosles del Señor Jesucristo. Él es nuestra única esperanza, la esperanza de gloria. Cristo viviendo en nosotros. Y mira cómo se despide Pablo. Precioso.
Siempre en todas sus cartas se despide con algo hermoso, ¿sí? Con una bendición. Y esta bendición te la envío a través de esta preciosa palabra de Dios. Te la envío a tu casa, te la envío a tu vida. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén y amén. Te encargo tu tarea, las 30 promesas que Dios te ha dado, escritas en la Biblia para tu bien. ¿Sí? Y el próximo capítulo se termina la carta a los romanos y luego estaremos montando lo que son las fiestas de Jehová y los jubileos. Porque sabemos que esta es la última generación, ya lo hemos explicado cuando vimos el Apocalipsis, pero ahora también lo vamos a enfocar a través de los jubileos, porque estamos en la recta final, y a través de las fiestas de Jehová, ese gran acontecimiento, el arrebatamiento. ¿Sí? Vamos a orar para despedirnos. Nuestro Dios y Padre Celestial, grande es tu nombre, Padre. Grande es tu nombre, Padre. Porque no hay otro nombre dado a la tierra en el cual podamos ser salvos, Padre, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, el Señor Jesucristo. Porque el único que puede salvarnos y anotar nuestro libro en el libro de la vida es el Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a esta tierra, haber dejado tu trono y haber venido a salvarnos. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, Padre, por tu gracia. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. En tus manos pongo a cada hermano en Cristo que ha visto estos videos, Padre. Si anda en pecado, redargúyele. Si está firme, fortalécelo, Padre. Abre, ensancha sus territorios, Padre, para que lleve a más personas, Señor, a tus pies. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Sea dada la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.